lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Pero aquí te va la cruda realidad. Nunca alcanzarás el éxito siendo la misma persona que eres hoy. ¿Te parece injusto? ¿Exagerado? ¿Quizás hasta absurdo? Pues eso mismo es lo que diferencia a quienes triunfan de la nada de aquellos que se pasan la vida solo soñando. En quién te conviertes importa mucho más que lo que haces. Esa quizás sea la verdad más dura y al mismo tiempo más liberadora que nos dejó Napoleon Hill. Porque la mayoría cree que el éxito llegará cuando hagan algo grandioso, cuando tengan una idea brillante o cuando finalmente consigan la oportunidad perfecta. Pero la realidad es muy distinta. El éxito no está en las circunstancias, está en la identidad. Es la forma en que piensas, cómo te ves y cómo actúas todos los días lo que determina lo que atraes a tu vida. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un imán para las oportunidades? Entran a una sala y de repente todos quieren estar cerca de ellas, quieren trabajar con ellas, quieren ofrecerles algo. No es suerte, no es casualidad, no es destino. Es el resultado de un trabajo interno, silencioso, hecho diariamente. Esas personas decidieron convertirse en alguien antes de cualquier reconocimiento externo. Un ejemplo impresionante es Edwin C. Barnes, un hombre común que se atrevió a soñar con ser socio de Thomas Edison. No tenía dinero, no tenía contactos y ni siquiera tenía experiencia relevante. Lo que sí tenía era una creencia inquebrantable de que ya era digno de esa posición. Tanto que cuando llegó ante Edison no pidió ser contratado como empleado, sino que se presentó como alguien que quería ser socio. Mira la audacia de eso, un desconocido, sin nada que ofrecer más que su determinación, declarando que se convertiría en socio del inventor más grande de su época. ¿Y qué pasó? Edison no lo puso a su lado inmediatamente, pero tampoco lo despidió. Le dio un trabajo irrelevante, de esos que harían que la mayoría se rindiera. Pero Barnes se comportaba, pensaba y trabajaba como si ya fuera socio. Sabía que primero necesitaba transformarse en la persona capaz de merecer esa posición, para después cosechar el resultado. ¿Cuántas veces tú, ante una tarea aparentemente pequeña o insignificante, te has sorprendido pensando: esto no vale la pena, merezco algo mejor? Pues justo en ese momento es cuando muchos se sabotean, porque el éxito no comienza en el gran escenario, comienza tras bambalinas, cuando nadie te está viendo, cuando solo tú sabes en quién te estás convirtiendo realmente. Y aquí va un punto importante. Investigaciones en psicología muestran que nuestra identidad moldea directamente nuestras acciones. Es decir, si te ves como alguien incapaz, inseguro, sin disciplina, todas tus decisiones inconscientemente lo confirmarán. Pero si te ves como alguien determinado, digno de prosperar, alguien que no acepta la mediocridad, tus acciones también reflejarán esa visión. Es por eso que Napoleon Hill decía que nunca alcanzarás el éxito siendo la misma persona que eres hoy. Necesitas primero transformarte internamente para que el mundo refleje esa transformación externamente. Ahora, detente un instante y piensa: ¿en quién te estás convirtiendo? Tus decisiones diarias están moldeando la identidad de alguien que atrae el éxito o de alguien que solo sueña con él. Cada decisión, por pequeña que parezca, es como una pincelada en un lienzo. Al final, tendrás una obra de arte que puede ser una verdadera obra maestra o solo una imagen borrosa que no representa quién querías ser. Sé honesto. Cuando miras tu vida hoy, ¿sientes que estás creando un cuadro digno de ser admirado? ¿O percibes que has dejado que la vida te pinte sin dirección, sin intención?
Esa es la reflexión que separará tu futuro. Porque al final no se trata de esperar a que la vida cambie, se trata de que tú decidas convertirte en la persona capaz de atraer la vida que deseas. Y esa decisión comienza ahora, en el instante en que eliges seguir siendo quien siempre has sido o convertirte en alguien que finalmente merece el éxito con el que tanto sueñas. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, quiero tener éxito? ¿Y cuántas veces esa frase se ha quedado suelta, sin dirección, sin claridad? El problema de hablar del éxito de forma genérica es que nunca llega, porque no sabes con certeza hacia dónde vas. Es como querer viajar y no elegir el destino. Puedes andar en círculos durante años y nunca llegar a ninguna parte. Napoleon Hill observó que todos los grandes hombres que estudió tenían algo en común. Sabían exactamente lo que querían, escribían sus objetivos, visualizaban sus resultados y ponían cada paso en papel. No dejaban que la vida decidiera por ellos mismos tomaban el control. Henry Ford es un ejemplo clásico de esto. Antes de revolucionar la industria automotriz, fracasó más de una vez. Sus primeras empresas quebraron, pero él tenía una visión clara. Quería construir un automóvil accesible para las masas. Mientras todos creían que un auto era un artículo de lujo, él veía un futuro en el que cualquier trabajador podría tener el suyo. Esa claridad de propósito guiaba cada decisión, incluso ante las derrotas. Y aquí está la gran lección. No basta con tener un deseo, hay que transformar ese deseo en una meta específica, detallada e imposible de confundir con un sueño vago. Y la ciencia lo comprueba. Un estudio de la Dominican University of California mostró que las personas que escriben sus metas y las siguen regularmente tienen un 42% más de probabilidades de lograrlas que aquellas que solo guardan sus deseos en la mente. Esto significa que si solo piensas, quiero cambiar de vida, probablemente seguirás en el mismo lugar. Pero si defines exactamente lo que quieres, cuándo lo vas a lograr y qué necesitas hacer para llegar allí, ya estás muy por delante de la mayoría. Ahora, piensa conmigo. Cuando dices, quiero ser rico, ¿qué significa eso? Para algunos, puede ser ganar 10,000 pesos al mes. Para otros, puede ser construir un patrimonio millonario. Y para otros aún, puede significar tener libertad financiera para no depender de un empleo. Si no defines claramente lo que ser rico significa para ti, ¿cómo sabrás cuándo lo has logrado? La falta de claridad es la mayor enemiga del progreso. Las metas son como coordenadas en un mapa. Si le pones al GPS solo quiero viajar, no te llevará a ninguna parte, pero si pones la dirección exacta, cada curva, cada calle, cada paso estará trazado. Eso es lo que diferencia a quienes llegan lejos de quienes solo sueñan. Y aquí va un punto crucial. Las metas verdaderas no pueden ser superficiales. Necesitan estar conectadas con lo que realmente valoras. Si te trazas un objetivo solo porque viste a alguien lograrlo, y te pareció interesante, difícilmente tendrás la energía para persistir cuando surjan las dificultades. El secreto es conectar tu meta con tu propósito más profundo. Por ejemplo, en lugar de solo decir quiero abrir un negocio, pregúntate, ¿por qué? ¿Es para darle una vida mejor a tu familia? ¿Para ayudar a otras personas con tu producto o servicio? ¿Para demostrarte a ti mismo que eres capaz? Cuando la meta se conecta con algo más grande, deja de ser solo un número o un deseo y se transforma en combustible. Y aquí te reto. ¿Tienes una meta escrita, clara, medible y con un plazo definido para los próximos 30 días? Si no la tienes, la probabilidad de que sigas viviendo en piloto automático es enorme. Por eso, acepta un desafío ahora. Escribe en un papel un objetivo específico para el próximo mes. Algo que sea medible, que puedas seguir y que realmente te saque de tu zona de confort.
Puede ser ahorrar una cantidad de dinero, leer un libro por semana, iniciar un proyecto que llevas posponiendo durante meses. Lo que importa es que lo definas con claridad y te comprometas a cumplirlo, porque la verdad es simple. Quien no sabe lo que quiere, termina viviendo los planes de otras personas. Y si tú no defines tu propio destino, el mundo lo definirá por ti y casi nunca será a tu favor. La vida te pondrá a prueba, de eso no hay duda. Pero es precisamente en esas pruebas donde se revela quién está realmente preparado para el éxito. La gran cuestión no es cuántas veces caes, sino cuántas veces eres capaz de levantarte. El fracaso, al contrario de lo que la mayoría cree, no es lo opuesto al éxito. Forma parte del proceso. Es un ingrediente inevitable del viaje. Cada caída trae consigo una lección. Cada obstáculo viene cargado de oportunidades ocultas que solo quien tiene el coraje de levantarse puede ver. Napoleon Hill lo vivió en carne propia. Cuando aún era joven, recibió de Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de su época, una propuesta que parecía absurda. Dedicar más de 20 años de su vida a estudiar los principios del éxito, entrevistando a cientos de personas sin recibir un solo centavo a cambio. Imagínate 2 décadas enteras invirtiendo energía, tiempo y esfuerzos, sin ninguna garantía de retorno. La mayoría se habría rendido al principio, pero Hill vio en esa propuesta la oportunidad de transformar su propia vida. La aceptó, a pesar de las dificultades económicas que enfrentaba, y fue precisamente esa decisión la que dio origen al legado que hasta hoy influencia a millones de personas en todo el mundo. Y aquí te pregunto, ¿cuántas veces te has rendido a mitad de camino porque parecía demasiado difícil? ¿Cuántas veces has visto un fracaso y lo has interpretado como el final, cuando en realidad era solo un desvío que podría llevarte a algo más grande? Piensa bien. Y si esa dificultad que enfrentas ahora no es una señal de que debes parar, sino una prueba para demostrar si realmente estás preparado para el siguiente nivel. Mira, las estadísticas muestran que alrededor del 60% de los emprendedores fracasan en los primeros 3 años de negocio. Pero el dato más impresionante es que entre aquellos que insisten, una parte significativa regresa con empresas mucho más sólidas, precisamente porque aprendieron de los errores iniciales. El fracaso es como un entrenamiento forzado. Moldea tu resiliencia, amplía tu visión y fortalece tu confianza. Es lo que diferencia a quien se queda pequeño de quien conquista grandes resultados. La historia también nos da ejemplos claros. Abraham Lincoln perdió varias elecciones, enfrentó crisis personales, pasó por quiebras y aún así no se rindió. Siguió levantándose hasta que finalmente se convirtió en presidente de los Estados Unidos, dejando uno de los legados más poderosos de la historia política. Si se hubiera detenido ante las primeras derrotas, el mundo jamás habría conocido la fuerza de su liderazgo. Lo que necesitas entender es que cada caída es temporal, pero rendirse la convierte en permanente. La diferencia entre quienes ganan y quienes fracasan para siempre no está en nunca caer, sino en decidir levantarse todas las veces. A cada obstáculo superado, construyes una versión más fuerte de ti mismo. Es como si la vida estuviera preguntando, ¿realmente quieres esto? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Entonces, en lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, la pregunta correcta es, ¿qué me está enseñando esto? Este cambio de mentalidad transforma el dolor en combustible. Transformar los contratiempos en retornos aún más fuertes es la habilidad que separa a los soñadores de los realizadores. La verdad es que no existe el éxito sin cicatrices. Y quizás las dificultades que enfrentas ahora sean exactamente las pruebas necesarias para que te conviertas en digno de la vida que deseas.
Por lo tanto, no te permitas parar. Levántate, aunque duela, aunque parezca imposible. Cada paso dado después de un fracaso es un paso más hacia el éxito con el que siempre has soñado. El mayor enemigo del éxito no es el fracaso, es la duda. El fracaso es solo un evento, algo que sucede y pasa. Pero la duda es silenciosa, corrosiva y constante. Se instala en la mente y paraliza cualquier intento de avanzar. ¿Cuántas veces te has quedado sin intentar algo porque pensaste que no estabas listo, que no tenías suficiente talento o que volverías a fracasar? Esa vocecita interna que insiste en decirte que no eres capaz es la verdadera responsable de alejarte de los resultados que deseas. Napoleón Hill siempre decía: antes de que el mundo crea en ti, tú tienes que creer en ti mismo. Y esa tal vez sea la clave más poderosa de todas. La autoconfianza es como una fuerza invisible que abre puertas, que atrae oportunidades e influye en las personas a tu alrededor sin que tengas que decir una sola palabra. Piensa en alguien que hayas conocido y que solo por su forma de caminar, de mirar, de comportarse, transmitía seguridad. Esa energía es magnética, contagia y hace que los demás quieran seguir, apoyar o confiar en esa persona. Y la buena noticia es que esto no es un don reservado para unos pocos, es una habilidad que cualquiera puede desarrollar. Ahora piensa en las veces que te detuviste ante una oportunidad porque creíste que no estabas preparado. ¿Cuántas de esas oportunidades podrían haber cambiado tu vida si simplemente hubieras dado un paso de fe? Es curioso, porque mucha gente espera tener primero pruebas para creer en sí misma. Pero el orden es inverso. Primero crees, luego actúas, y solo después aparece el resultado. Todos los grandes nombres de la historia que Napoleón Hill estudió, sin excepción, comenzaron creyendo antes de tener cualquier evidencia externa. Claro que creer en ti mismo no elimina el miedo. El miedo estará ahí. Pero la diferencia es que la confianza no deja que el miedo dicte tus acciones. Transforma el miedo en combustible. Entonces, en lugar de pensar, ¿y si fracaso?, la mentalidad cambia a ¿y si funciona? Esa simple inversión de perspectiva lo cambia todo. Pregúntate ahora, si tú no crees en ti, ¿por qué alguien más debería hacerlo? Si tú no te ves capaz, ¿cómo esperas que el mundo te abra las puertas? La confianza que transmites es el reflejo de la confianza que cultivas internamente. Y cuando decides creer en ti, incluso sin pruebas, el mundo comienza a responder de manera diferente, porque la gente naturalmente gravita alrededor de quienes llevan esa energía. El verdadero dueño del éxito no es el talento, ni la suerte, ni siquiera la inteligencia. El dueño del éxito es la disciplina. Es ella la que separa a los soñadores de los realizadores. Es ella la que garantiza la consistencia cuando la emoción pasa. Es ella la que mantiene el ritmo incluso en los días en que te levantas sin ganas. La mayoría de la gente vive esperando la motivación, creyendo que solo actuará cuando sienta esa chispa de inspiración. Pero la verdad es que la motivación es inestable, viene y va como el viento. Si dependes de ella, vivirás atrapado en ciclos de entusiasmo seguidos de largos periodos de estancamiento. Disciplinarte es hacer lo que necesitas hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es levantarte temprano cuando tu cuerpo te ruega que sigas durmiendo. Es mantenerte enfocado en el trabajo cuando todo a tu alrededor parece intentar distraerte. Es cumplir con lo que te has comprometido contigo mismo, incluso cuando nadie te está viendo. Piensa en los atletas olímpicos. Ellos no entrenan solo los días que están animados, entrenan todos los días, llueva o truene, motivados o no. Esa es la diferencia entre quien alcanza lo extraordinario y quien pasa la vida atrapado en la mediocridad.
Napoleón Hill decía que la disciplina es el puente entre los sueños y los resultados, y no podría estar más en lo cierto. Puedes tener las mejores ideas del mundo, incluso puedes tener recursos a tu disposición, pero sin disciplina nada se sostiene. ¿Cuántas personas conoces que empezaron proyectos llenos de energía, pero los abandonaron a mitad de camino? Esa es la realidad del 92% de las personas que hacen propósitos de año nuevo, según la American Psychological Association. Empiezan entusiasmadas, pero se rinden porque nunca aprendieron a disciplinarse. Solo el 8% realmente mantiene los compromisos hasta el final, y no por ser especiales, sino porque crearon el hábito de actuar independientemente de cómo se sientan. Y aquí está el punto clave. La disciplina no nace grande, se construye en pequeñas victorias. Es como un músculo que crece con la repetición y la consistencia. Empieza cuando decides levantarte a la hora que te prometiste a ti mismo, aunque sea difícil. Cuando cumples con un entrenamiento, aunque no tengas ganas. Cuando entregas una tarea a tiempo, aunque no estés de humor. Cada pequeño acto de disciplina refuerza tu identidad de alguien que cumple lo que promete. Y esa identidad se vuelve cada vez más fuerte, hasta que actuar con disciplina se vuelve natural. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas oportunidades has perdido porque no tuviste la disciplina para persistir? ¿Cuántas veces abandonaste un plan porque no viste resultados rápidos? La disciplina es paciente. Entiende que el crecimiento es invisible al principio, pero inevitable para quien permanece. Cada día que cumples con tus pequeñas rutinas, aunque parezcan insignificantes, estás acumulando un poder silencioso que tarde o temprano explota en resultados. Al final, la disciplina es el factor que garantiza que llegues a tu destino, mientras que otros se quedan en el camino. No esperes el momento perfecto, nunca llegará. No esperes la motivación, te traicionará. Lo que necesitas es decidir, ahora, que actuarás aunque no tengas ganas. Esa es la verdadera marca de los que triunfan. Porque al final de cuentas, el éxito no es de quien sueña, ni de quien planea, sino de quien tiene la disciplina para ejecutar todos los días. Napoleón Hill no solo estudiaba a grandes líderes, aplicaba cada lección que aprendía. Así fue como construyó su legado. Entendió pronto que si solo se dedicaba a recopilar historias sin extraer de ellas principios aplicables, su vida sería igual a la de cualquier otra persona. Por eso, se convirtió en un eterno estudiante, siempre dispuesto a cuestionar sus propias creencias y adoptar nuevas ideas cuando lo llevaban más cerca de sus objetivos. Ahora piensa en ti. ¿Qué has aprendido en los últimos meses que realmente haya cambiado tu forma de actuar? ¿O acaso solo estás consumiendo contenido, acumulando información, pero viviendo de la misma manera de siempre? El aprendizaje verdadero es incómodo, porque te obliga a cambiar comportamientos, a abandonar certezas, a dejar atrás lo que ya no sirve. Y es precisamente esa incomodidad la que abre espacio para el crecimiento. Es como afilar una navaja. Si no la afilas, pierde el filo y se vuelve inútil. De la misma manera, la mente que no se desafía y se entrena constantemente se vuelve perezosa, incapaz de lidiar con los nuevos problemas de la vida. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen bloquearse ante los cambios? Eso sucede porque nunca se prepararon para lidiar con lo desconocido. Mientras tanto, quien cultiva el hábito de aprender y adaptarse ve el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad. El mundo seguirá cambiando contigo o sin ti. La cuestión es, ¿acompañarás este movimiento o te quedarás atascado en el pasado? La decisión de seguir creciendo es diaria. Es decidirte a exponerte a nuevas ideas, buscar nuevos conocimientos, aplicarlos en tu día a día
y estar abierto a ajustar el rumbo siempre que sea necesario. Porque al final, el éxito pertenece a quien nunca deja de aprender y nunca tiene miedo de adaptarse. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes cuando te transformas en la persona correcta para recibirlo. No importa por dónde comiences, lo que realmente cambia tu vida es en quién decides convertirte todos los días, a través de la disciplina, la claridad, la autoconfianza y la capacidad de aprender y adaptarte. Ese es el verdadero secreto que Napoleón Hill nos dejó, y es ese mismo secreto el que puede comenzar a rediseñar el rumbo de tu historia a partir de ahora. Quiero agradecerte por estar conmigo en esta jornada y te invito a continuar, porque el próximo video que está apareciendo ahí en tu pantalla será tu próximo paso hacia la evolución. Y ahí estaré esperándote para juntos dar otro paso en esta caminata hacia una vida extraordinaria, haciéndote un 1% mejor de lo que eres hoy.